Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Sin Trincheras, en este intento de generar una conversación lo más íntima posible de la trayectoria que desarrollan y transitan diversos dirigentes de la vida política. Hoy tenemos el gusto de compartir este encuentro con Daniel Arroyo, digamos, un destacado dirigente de la vida política argentina, del peronismo, que en el propio relato vamos a ir charlando acerca de las distintas etapas, periodos que Daniel fue transitando en su rica carrera. Te agradezco, Daniel, que acompañes esta entrevista y tu buena voluntad. Un gran gusto, de verdad, ¿eh? Gusto en serio. Me alegro. Bien, vamos a empezar por nacido en 1966. La primera curiosidad, nacido en Castelar. Castelar. Claro, como soy de la zona oeste y viví mucho tiempo allá, Castelar Norte o Sur. Norte y sur, en realidad Castelar Norte, yo nací para el lado de Castelar Norte, cerca de lo que hoy es la autopista del oeste y era Gaona en su momento. Exacto. Después en un momento mis padres se separaron y yo me fui a vivir con mi mamá a Castelar Sur, al lado de la iglesia, bien en el centro. Después me casé con mi mujer, hoy yo sigo casado, que es de Morón, y volvimos a Castelar Norte, vivimos atrás de la casa de la abuela de mi mujer en una primera etapa, después yo me fui de Castelar, pero fui y vine en distintos lugares en Castelar. O sea que, pero parte de tu adolescencia la viviste transitando Castelares. Sí, yo me fui cuando me casé, a los 24 años, o sea, a mi adolescencia. 24 años. Sí, estaba marcada. Estudié en una escuela parroquial de Castelar. Después la secundaria la hice en distintos lugares porque arranqué en Ramos Mejía, en Villa Luzuriaga en realidad, en una escuela técnica que es Jorge Newbery. Después, cuando terminé tercer año, mi idea fue pasar a construcciones. Yo soy maestro mayor de obra. Después estudié otra cosa, ciencia política, y fui a estudiar a Hurlingham. Entonces, también en la secundaria anduve por distintos lugares. Me recibí en el industrial de maestro mayor de obra. Después estudié ciencia política en la UBA, pero fui todo por la zona oeste recorriendo escuelas. Claro, pero distintos puntos. Distintos lugares. Estuvo muy marcado para mí mi adolescencia, el oeste y en particular el Sarmiento. Yo iba, venía, estudiaba, trabajaba. El Sarmiento era el medio de la segunda ciudad. Estaba arriba del Sarmiento todo el tiempo. Exactamente. Los viejos trenes japoneses, digamos. Sí, que son distintos, no tan distintos a los de ahora, son un poco distintos. Y mi cabeza estaba en los horarios de tren. Yo después estudiaba y trabajaba en una compañía de seguro y estudiaba, y era todo el tiempo en el Sarmiento yendo y viniendo. Y cuando podía con mi novia, que es mi actual esposa, también era tomar el tren para venir a Capital y recorrer. El oeste en mi cabeza está como muy presente. Sí. Háblame de tu hogar en términos de afectos políticos, de orientaciones. ¿Cuáles eran? Mi hogar no era un hogar muy politizado. Era más bien antiperonista, pero en términos que era más de clase media, media baja. Yo nací en calle de tierra, pero no nací en el medio de la pobreza, sino justo era un barrio donde una calle quedó de tierra. No era que era Esa era parte del Castelar Norte. de parte de Castelar Norte. Hoy esa calle está asfaltada, pero cuando yo nací no. Que yo me había construido un mundo que era hasta el asfalto llega el colectivo, o sea, distinguía mucho el asfalto del no asfalto. Yo estaba en la parte de no asfalto, pero todos los pibes íbamos a la misma escuela, que era una escuela parroquial de un valor muy bajito de la cuota, que estaba muy asociada. Mi vida transcurrió en la escuela y en la iglesia, eso fue como muy fuerte en mi formación. No era una familia politizada, en general críticos al peronismo. Sin proceder del radicalismo o sin simpatía por el radicalismo. No, claro, sin simpatía por el radicalismo. Era una familia así que fue muy crítica del gobierno militar, cosa que no pasaba en el resto del barrio, pero por una idea no tan politizada, sino la idea que los gobiernos militares siempre terminan mal. Esa era como la concepción. Yo me fui construyendo este esquema de que había como dos realidades: lo que vivíamos en la parte de tierra y lo que vivían en la parte de asfalto. Lo del colectivo para mí era muy fuerte, porque el colectivo llegaba hasta donde estaba el asfalto. Diría que de chico mi militancia fue más católica.
yo me construí un esquema. La escuela estaba al lado de la iglesia y me construí la idea de misionar. Me hice un dirigente católico bastante pibe, desarrollé bastante como dirigente católico en su momento. Yo entendía que iba a misionar a los barrios pobres. Yo no me veía como pobre, sino que iba a misionar a los barrios que estaban del otro lado de Gaona, que eran más pobres. En ese proceso, en un momento, me crucé con un cura que trabajaba con el obispo de Nevares y me llevó a Villa Itatí en Quilmes. Y cuando entré ahí, me di cuenta que yo no estaba misionando en los barrios. Me entendí como otro tipo de pobreza muy fuerte. Hasta hoy siento cuando que lo recuerdo, que me dolió el pecho cuando entré a la primera vez. Yo entraba a una villa, ¿qué edad tenía? 15 años tenía yo. 15 años, era como muy fuerte, como una cosa muy fuerte. Y entendí que lo que yo creía que estaba misionando en barrios más pobres, eran barrios con dificultades, pero que la pobreza extrema, es la primera vez que vi pobreza extrema, claro, a los 15 años en la Villa Itatí. Descubriste otra. Y eso me fue como enganchando con una mirada más política. Cuando yo terminé la secundaria, se abrió en la UBA la carrera de Ciencia Política. Alfonsín puso la carrera de Ciencia Política y ahí fui por el lado de la carrera de Ciencia Política, muy vinculado a una cosa muy, muy social de mi parte. Pero diría que la mirada no viene tanto de una familia politizada, sino una cosa más católica, religiosa, vinculada con lo social, y yo la fui girando a la política. ¿Hermanos? Tengo una hermana más chica, de 9 años menos que yo, que no hizo una cuestión política, sino su carrera estuvo más dedicada al deporte. ¿Había clima de discusiones políticas en tu hogar? No, lo que pasa es que en la parroquia arrancamos siendo un grupo muy deportivo y terminó siendo un grupo muy politizado, ¿no? Una cosa como muy comunitaria en la parroquia. Era el tiempo que iba terminando el gobierno militar y iba iniciándose el proceso democrático. Entonces, también a mí me interesaba mucho. Yo era un pibe que leía, era el único pibe de toda la escuela que leía el diario. Y que leía el diario, arrancaba con deporte y me enganchaba con la política. Y de hecho, en el industrial, era como el que le hacía todas las materias de cultura, todo eso, al resto de mis compañeros. Y muchos de ellos, yo entendía a medida que avanzaba en el industrial que no me interesaba la parte de construcción. Me gustaba, pero no era lo mío. Pero tenía que terminar. Y entonces hacíamos un canje. Muchos me hacían los planos a mí y yo les hacía las cosas más de cultura, de historia, que empezaban a interesarme. Es una cosa que me surgió a mí, no vengo de una familia de tradición política. Sí, en el grupo parroquial se hizo cada vez como una cosa más crítica. En ese tiempo empecé a leer un texto que me marcó mucho, que fue Marx y la Biblia, que para mí era una cosa como totalmente nueva. Yo estaba muy metido en el conocimiento de la Biblia y la cosa comunitaria, pero no lo cruzaba con lo político. Y cuando conocí al obispo de Nevares, entré a cruzar y vincular mi cabeza con la política, y después que estudié ciencia política fue como una vocación más clara. Pero diría que mi vocación primera es más social que política. Pero no te generaba conflictos internos en tu vida familiar, esa inclinación. No, en realidad no. Mi familia estaba contenta que yo fuera a la iglesia, básicamente, y de ahí venía. No fue. No, era una familia, tanto la familia de mi madre como de mi padre, antiperonista, pero por enojos con el peronismo. Y ellos son nacidos en aprox. Y mi mamá, 40 y pico, o sea. Claro, ellos el peronismo, si nacieron en 40 y pico, casi lo ven. Sí, no quiero equivocar, la mamá tiene 80 años hoy, claro, sí. 80 y pico de años. Claro. Sí, lo vieron de muy chico. Tenían como una cosa antiperonista en términos del peronismo como muy autoritario, y la idea esta se instalaba en mi familia de Perón, la UES y las adolescentes, pero no era el tema central. Sí. Y eso generaba una militancia. No, en absoluto. No, en absoluto. Y de hecho, yo no voté en el 83 porque no tenía edad para votar, era chico. Sí, ya sé que. Pero estaba muy politizado y estaba como más cercano al peronismo ya en ese momento, y mi familia no generaba ningún ruido. Claro, tu acercamiento a la iglesia, la tarea social, te ponía más cerca del peronismo en ese sentido. Sí. El 83 lo vivenció. Me refiero a cómo recibís a Alfonsín. ¿Ya mezclado con el peronismo? Se ha mezclado con el peronismo y siendo muy crítico del peronismo. Cuando avanza el proceso de Alfonsín, yo fui muy crítico de las hiperinflaciones. Hoy Alfonsín lo reivindico después de muchos años, pero digo, en ese momento
cuando vino Alan García en su momento y era patria querida de un presidente como Alan García, yo estaba muy enganchado con eso. Y en realidad estudiaba una carrera de ciencia política que era muy radical en su concepción, y la mayoría de los que estudiaban tenían como una mirada más radical, más institucionalista. Y yo tenía un contraste porque estudiaba ciencia política. Yo trabajaba en una compañía de seguros. Me levantaba a la mañana muy temprano. Iba a una compañía de seguros, trabajaba, estudiaba y volvía a mi casa. Me tomaba el tren Sarmiento de 11:20 de la noche y al día siguiente lo mismo. Tenía una vida muy fuerte. Y en el medio de las crisis económicas trabajaba y participaba en una olla popular. Y a mí me quemaba un poco la cabeza en el sentido que toda la gente en la olla entendía que yo era un tipo que entendía de política. Y yo estaba estudiando teorías norteamericanas, teorías de otro tipo que no me daban vínculo con la realidad. En ese contexto, tuve un profesor que fue como mi padre intelectual, que es Daniel García Delgado, que falleció hace poquito, y fue la primera vez que yo estaba en clase y escuché a alguien que hablaba de teoría y lo vinculaba con la práctica, con los problemas diarios, y a mí es como que yo sentía que estaba estudiando filosofía, no ciencia política, que estaba estudiando cosas que estaban re interesantes, que me gustaban, pero que después mi contraste con el tren, con la diaria, con los barrios, era muy fuerte. Y él como que me hizo un clic, empecé a trabajar como ayudante de él y después ya fui desarrollando un conjunto de ideas, pero hasta que yo lo conocía a él entendía que la ciencia política era hablar de generalidades, de teorías norteamericanas, de cosas interesantes. Hasta que lo conocí a García Delgado, el único texto que me había dicho algo de que se vinculaba con mi vida, que había estudiado en la facultad, era el texto de Cardoso y Faleto de la teoría de la dependencia, la idea de que había una dependencia de los países del sur con los países del norte. Era lo único que a mí más o menos me daba alguna pista de dónde estaba parado. Bueno, después seguí mucho a García Delgado, después fui al gobierno, me giré por el lado de la política activa, pero esos fueron como mis primeros palotes. O sea que 85 ya votaste al peronismo. 85 voté al peronismo, en realidad era Moró el candidato, nadie entendía por qué votaba al peronismo en mi barrio, porque todos entendían que el peronismo era una cosa medio alocada. Ahí empieza el 85, la división de Cafiero y Arminio Iglesias. Voto al peronismo, nadie entiende muy bien en el barrio por qué voto al peronismo, pero yo sentía como una cosa más social. De ahí en más en adelante sí fue acompañando. Después participé de la experiencia del Frepaso fuertemente. Diría que fui construyendo una cabeza centro progresista, por ponerle de alguna manera. Formé parte de la experiencia del Frepaso, estudié. A medida que fui estudiando en la carrera me fui metiendo con los temas sociales y me fui haciendo como un consultor con mucho desarrollo y yo había construido primero la idea de que nosotros éramos marginales, que teníamos ideas que estaban fuera de lo que se discutía en la política grande. Nosotros en Flaxo, para ser como una persona de cierta importancia en Flaxo, construíamos la idea de desarrollo local, de cadena de producción, de populismo, pero le damos un contenido positivo. Yo todo eso lo fui desarrollando con García Delgado y ganaba Menem después en los 90 y el mundo iba por otro lado. Y formamos parte del Frepaso y perdíamos. Y me había hecho la idea de que éramos un grupo que construía ideas para minoría, que no lográbamos ser mayoría, lo cual me jodía mucho porque yo vengo muy del conurbano. Hasta que en la crisis del 2001 se dio, todo lo que nosotros estamos discutiendo se transformó en discusión en el ámbito nacional, es decir, cómo salimos de la convertibilidad, cómo armamos un modelo de desarrollo económico nacional, cómo lo cortamos con la apertura del mercado indiscriminada. Todo lo que para nosotros eran ideas que las discutíamos entre nosotros, se transformó en algo fuerte, de debate conceptual fuerte. Ahí cometo un error. En el 2001, cuando Duhalde va al gobierno, yo me había hecho un especialista en política, o sea, le recorría el país, daba charlas por todos lados, había desarrollado todo un modelo de planificación de políticas sociales. Chicho Duhalde me propone ir al gobierno y yo le digo que no, porque me veía como un profesor. Le dije que no, salí del lugar, estaba bajando por el ascensor y digo, ¿cómo me equivoqué? ¿Cómo es que no estoy...? Rápidamente te diste cuenta. Sí, salí de ascensor y yo soy un tarado, digo, ¿cómo si yo tengo que estar? Finalmente terminé participando, dando charlas al equipo que participaba. Luego, en las recorridas que hice por el país, lo conocí a Kirchner, la conocí a Alicia Kirchner, que era su ministra de Asuntos Sociales. Y en el 83, en el 2003, cuando Kirchner va al gobierno, ahí dijo, nada, yo me meto acá, voy. Estaba por irme del país, yo estaba por ir a coordinar una maestría fuera del país, por el lado de Flaxo, y dije, no, yo me juego acá, me quedo, nos va mi mujer, todo, y dije, no, esta vez tengo que estar, y en el 2003 fui viceministro de Desarrollo Social. Exacto. Pero mi ida y vuelta
tuvo que ver con que yo me veía como un profesor, como alguien que construía ideas en un momento, y nada tanto en la política práctica. Sentí que me equivoqué con lo de Chiche Dualde, en el sentido de que no formé activamente, colaboré dando charlas, pero no es lo mismo que estar en el barro y poner. Y en el 2003, cuando se dio esa oportunidad, dije, no, esta vez no me equivoco 2 veces, y me mandé y me metí, y empezó como una Ahí carrera es donde era tu mayor compromiso con lo político. Sí. Y te salteaste algunas partes, pero después 89, que después sí votaste a Menem, Voté a Menem en el 89, 95 Frepaso. exactamente, luego formé parte del Frepaso, y en un momento también nosotros acompañamos a Chacho Álvarez y ganó Gordó. Me dice, yo no entiendo nada, me daba la impresión de que estábamos pifiando en los conceptos y en las ideas. Formé parte del Frepaso muy activamente, se perdió. Bueno, ya después viene la crisis, la alianza y todo un proceso posterior. No voté a la alianza, no voté a De la Rota. Después vamos. ¿Votaste a Dualde? Sí, claramente, porque Dualde hablaba de salirse del movimiento. Sí. Era una cosa al revés. El que planteaba continuar lo que estaba era De la Rúa, y el que planteaba romper con lo que estaba era Dualde. Dualde pierde, pero ahí voto a Dualde, y después viene la crisis del 2001 y todo lo que fui contando. Pero para mí fue un proceso sinuoso de idas y vueltas. Yo sentía que nosotros éramos marginales en cuanto a las ideas. Si construíamos ideas en el mundo académico, cada vez venía más gente a Flaxo y dábamos cursos más masivos, pero que no permeaban en el debate público. Algo parecido, con enorme distancia, me parece que pasa hoy con los libertarios. Pues yo veo un conjunto de gente que ha pensado ideas, que ha leído autores y que no los veíamos en ningún lado, como nadie nos veía a nosotros, y una crisis les dio la oportunidad de formar parte. Estoy recontra lejos de sus ideas. Pero lo que digo es, esta gente pensó, no es que estaba tomando café en la esquina y está en el gobierno. Fueron construyendo ideas en la soledad, en lo marginal, ideas, en mi modo de ver, horribles, pero ideas. Hay una intelectualidad marginal que hace tiempo que transita. Bueno, y logró ser masiva. Bueno, algo parecido pasó con nosotros con la emergencia del dualdismo primero, de la crisis del 2001, y del kirchnerismo muy fuertemente. No sé si, esto es un comentario anecdótico, si viste... Estuve en una entrevista con Topo Rodríguez, porque tienen pasajes, inicios y similitudes interesantes, ¿no? Pues, no solo el Frepaso, el origen del compromiso religioso. No, y el Topo después formó parte del esquema de la Baña. Yo cuando voy al gobierno del 2003, me engancho, yo era viceministro de Desarrollo Social. La Baña era el ministro de Economía. Me inventaba temas para ir a hablarle. Tema que era una pavada. Digo, mire, tengo un gran tema para ir a ver. Era una pavada. Decir, mire, esto o esto. Pero mi idea era aceptar, decir, explíqueme, ¿qué está pasando? ¿Cómo? Y me encantaba. Y él se daba cuenta que lo que iba a hacer era una pavada y que quería escucharlo. Y ahí entendí mucho. Con la Baña comprendí el tema productivo. Yo venía muy de lo social, de la distribución, que es de donde venía mi modo de ver el kirchnerismo, pero no de la construcción de valor agregado y de producción. Y a mí me interesaba escuchar a la Baña, que entendía que era la parte de ampliar la torta productiva, ¿verdad? No era solo mi mirada, que era cómo distribuimos, cómo nos igualamos. Y digo, por lo que decía del Topo Rodríguez, lo veo como alguien cercano a la Baña. Absolutamente. Bueno, y con la Baña es como que reenganché mis ideas con el desarrollismo, en el sentido de la idea del desarrollo económico nacional. La Baña estuvo un corto periodo con Kirchner, después se va, pero yo los llamaba cada 2 meses para decir, mire, ministro, tengo un problema serio. El problema era decidir si era esto o esto, era una cosa que podía resolverlo por teléfono. Él obviamente se daba cuenta, pero me permitía decir, bueno, ¿y usted qué le parece? ¿Y cómo es? Claro, cómo incorporabas esa ciudad. Sí, para mí es como una persona... Complementaba... La Baña, como fue García Delgado, la Baña, cuando tuve mucho menos trato que con García Delgado, era como que me agregaba una mirada, yo trataba de abrir los ojos y entender para dónde iba. Mantenías tu curiosidad, qué bueno. Sí, y sobre todo el tema productivo, porque yo había tenía una mirada muy de distribución y de poco creación de valor agregado y de producción, y lo asociaba la Baña con eso. Bien, vamos, porque nos pasamos, bueno, está claro que tu desarrollo como docente, como consultor, es muy rico, muy variado. Incluso vos sos consultor fuiste del BID, de organismos internacionales. Bueno. Sí, yo me había hecho la idea en un momento que mi tarea es ser consultor, o sea, un profesor y un consultor. Y que me estaba lejos de la política, en términos cerca, tenía una construcción ideológica,
pero que no era un actor político. Sí, sí, sí. La emergencia del kirchnerismo a mí me cambia la cabeza y yo digo, no, ya está. Y como que cambio un poco mi mirada y mi forma de O sea, acción. y nunca te repetiste eso. No, ya en momento sí, pero no, me pasaba cuando iba a dar charlas, ¿no? A algún lugar que volvía, terminaba, me subía al avión, me sentaba, ponía la valijita arriba, me miraba y decía, yo hoy no hice nada. Y había hecho un montón, había estado todo el día dando una charla, lo sentía como digo, yo hoy no hice nada. Nada me refería a nada concreto. Y sentía como una angustia de no hacer nada concreto. La posibilidad del gobierno me dio esa chance de tener. Después, la política... Pudiste haberte hecho la pregunta por qué no me quedé en la docencia. Sí, pero Está bien. la sensación yo necesito práctica. Soy un académico muy práctico. Digo, no soy un académico en términos intelectual. Sí, sí, sí. Creo que soy un buen comunicador en términos que los conceptos globales los transformo en vida práctica, y a eso le faltaba accionarlo. Bueno, sentí que cuando estuve en el gobierno, en distintos momentos después, pude accionarlo. Pudiste llevarlo a la práctica y así eso que es lo que creo que ofreciste a la gente, Absolutamente. ¿no? Esa capacidad se la ofreciste y fuiste muy claro en ese sentido. Yo salté algunas, bueno, ya yendo, contame el momento que te diferencia, el momento del pasaje al Frente Renovador, ¿cuál es la diferencia que te aleja? ¿Cuál es la diferencia que hace que te resulte difícil mantenerse dentro del kirchnerismo? Yo creo que hay una gran diferencia entre entre Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Néstor Kirchner en esencia buscaba el 50-50 entre capital y trabajo. Su esquema era ampliar la torta productiva y distribuir. No tenía una mirada tan clara de desarrollo productivo, pero sí la idea de que esto había que equilibrar capital y trabajo. Ese era su esquema. Era más tradicional que Cristina, podría decir. Y su esquema fue ese, en un contexto favorable en términos económicos internacionales, y después una crisis profunda que le dio posibilidad de ir y patear varios tableros y construir. Cristina tomó una posición más ideológica que lo que definía aquí de la gestión. La gestión construía política. Yo, Cristina, siempre la vi como alguien más ideológico, bien interesante, y a veces tenía la impresión de que quería evangelizar más que gobernar. Kirchner quería gobernar. Que su idea, su esquema era plantear temas y construir, y desde ahí desarrollar ideas. Muchas de las cuales yo coincidía, pero empecé a sentir, yo fui viceministro de Desarrollo Social del 2003 al 2007, todo el gobierno de Kirchner. Después soy ministro de la provincia de Buenos Aires con Scioli 2 años, y ahí me voy de la política, vuelvo al ámbito académico. Me parecía que el kirchnerismo en ese momento no estaba viendo la mirada de desarrollo económico productivo, estaba entrando en peleas contra sectores que yo consideraba que eran malos, que había que pelear, pero no estaba quedando una base de esquema de desarrollo económico productivo, ni cadena de producción, ni fomentar pymes, ni pensar un modelo de desarrollo autosustentable, sino que terminaba peleándose con varios actores concentrados y bien complejos, y que de los cuales yo creo que hay que discutir en Argentina, pero le estaba faltando esa parte. Sí. Y me sentía como que era un debate casi cerrado de un núcleo peleando contra otro. Entendía, claro, quiénes sean los buenos y quiénes sean los malos, pero no veía que eso fuera a ningún lado. Y empezaba a sentir que había una distancia con los barrios. Para mí, lo mío siempre fue entender que si alguien de un barrio no entiende lo que estamos haciendo, estamos complicados. Y me fui desenganchando. Me voy del gobierno en el 2009. Vuelvo a la actividad académica. En el 2013 surge el Frente Renovador, con una idea que a mí me parecía interesante, que era la ancha avenida del medio. Yo veía como cierta idea similar con la del Frepaso. El Frepaso era más de centro-izquierda, claramente. Pero para mí el Frepaso había sido el último espacio político hasta ese momento en la Argentina que había construido un sentido común. Es decir, el neoliberalismo es el problema y construir otra idea. Bueno, yo quería dentro del Frente Renovador construir o colaborar a construir la idea otra idea. Y que la ancha avenida del medio no era estar en el medio, sino que había otras cosas, más de desarrollo económico, tomar el tema de la corrupción que no se tomaba, tomar el tema
que no se tomaba en ese momento, que era el tema seguridad, pensar, discutir el mundo del trabajo, un montón de cosas que el kirchnerismo dejaba de hacer. Y disminuir ciertos grados de confrontación. Disminuir claramente, la confrontación como modo de gestión es poco práctica. Yo comprendo la confrontación y comprendo que hay momentos que hay que estar de un lado y de otro. Pero la confrontación como modelo no sirve. Sirve como modelo la gestión y la construcción y confrontar lo que es el confrontar. Se ve como la confrontación por la confrontación misma, claramente. Sí, como un abuso, como un exceso que fue generando. Absolutamente. Y un exceso de presencia permanente por las cadenas. Me refiero a las cadenas que se hacían en los medios de comunicación. Sí, claro. Sí, una cosa. No, mi problema no era conceptual de distinguir que había un mejor camino y un peor camino, sino que entendía que eso no era. Ahí el Frente Renovador construye la idea de la ancha avenida del medio. Va bien, en el 2013 nosotros ganamos la elección. Así. Luego en el 2015 yo soy candidato a vicegobernador, Felipe Solá era candidato a gobernador, yo soy candidato a vicegobernador. Ahí salimos terceros, gana el macrismo y empieza, yo luego soy diputado, soy candidato a diputado y soy electo diputado en el 2017. Y a medida que va avanzando el macrismo, yo voy girando. Yo voy viendo claramente un proceso de retroceso, de achique, de pérdida, no solo de pérdida de derechos, sino un modelo de concentración económica de una parte de adentro. Yo esgrimía la idea durante el macrismo que es un modelo que le sobran 20 millones de personas, que dejaba 20 millones de personas afuera. Soy diputado por el Frente Renovador y a medida que va avanzando ese proceso, empiezo a entender que construir un esquema de unidad. Y ahí se conforma, yo aún estando en el Frente Renovador, lo que se llama el Grupo UMED, que éramos dos de los que venían del kirchnerismo, que era Filmus y Rossi, dos del Frente Renovador, que era Felipe Solá y yo, y dos de lo que había sido el randacismo en ese momento, que era la elección, que era el Chino Navarro y Alberto Fernández. Y se conforma como un intento de construcción de unidad. Y ahí Alberto Fernández plantea un concepto que a mí me parecía razonable y es, con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede. O sea, que había un atrás. Sí, claro. Yo empiezo a construir esa idea de unidad, me empiezo a hacer una carita más conocida y a mí todo el mundo que me paraba decía, Daniel es la unidad, Daniel iba caminando por la calle, alguien me agarraba el brazo y decía, flaco, es la unidad, esto no va. Y de ahí, bueno, finalmente se da la candidatura de Alberto Fernández y yo después paso a ser ministro en el 2019. Pero yo fui girando de la idea de un agotamiento del modelo kirchnerista como estaba dado, que en mi opinión estaba agotado, a un modelo de la ancha avenida del medio, a un esquema de tenemos que juntarnos pero para hacer otra cosa. Y tomé esa idea de volver para ser mejores, para hacer otra cosa. Después, bueno, viví en otras etapas, pero mi cabeza fue girando por ese lado. Bien. En algún momento, en una charla que compartimos, en un encuentro en la UNIPE, me recuerdo, y en tu intervención hablaste de, no sé si del riesgo o del destino de fragmentación política, no sé si como amenaza o como lo que viene. No sé si, no lo recuerdo si lo planteaste como una posibilidad, como una amenaza o como algo que era difícil de evitar. La fragmentación. Amplía un poquitito esa idea si la mantenés. Yo creo que es todo junto a la vez, que es inevitable, que es un riesgo y una amenaza. A mí me parece que aquí hay un cambio profundo. Uno de mis últimos debates con Daniel García Delgado es que él tenía la tesis de que esto era el cuarto neoliberalismo. Y yo no. Yo tenía la tesis que esto es algo distinto, más complicado que el neoliberalismo. Esto es sin Estado. Ya García Delgado se refería a Milei. A Milei. Ya esa. No sé cuánto él compartió la etapa de Milei. Poquito, pero había un concepto. El debate era el primer neoliberalismo, básicamente, del gobierno militar, Martínez de Oz. El segundo es el periodo de Caballo Menem. El tercero es el de Macri, eso es lo cual. Yo decía, no, esto es sin Estado. Esto es otra cosa, es un experimento. Es nada de Estado y todo el mercado lo bestia. Y en mi opinión, eso es posible en Argentina porque la sociedad cambió, es otra sociedad, tiene otras ideas, otras miradas, demandan libertad en un concepto distinto al que yo entendía como libertad, viniendo más de un pensamiento de izquierda. Se instaló muy fuerte en la Argentina el tema de con la nuestra, es decir, los tipos que están asociados al Estado y con la mía, yo laburo y ustedes son él.
dejó de ser vertical el conflicto, pasó a ser horizontal. Yo escribí un libro que se llama Las Cuatro Argentinas, que básicamente dice, hay una Argentina de la pobreza extrema, hay una Argentina vulnerable, la gente clase chango, una Argentina de clase media, una Argentina de clase alta. Y el conflicto es los que menos tienen, los que más tienen. Hoy no, hoy el conflicto es, vos vivimos en el mismo barrio, vos tenés un plan social, 78.000 pesos el senador, vos sos casta, yo no, estamos a una cuadra de distancia. El problema es horizontal. ¿Sí? Hay como una sociedad que ha cambiado mucho y que está cansada del Estado y agotada. Y que estuvo dispuesta a votar algo que no quedaba claro qué era, ni para dónde iba, con tal de no votar lo que no seguir como estábamos y no votar el peronismo. En ese esquema, para mí, acá hay un proceso de no se resuelve construyendo una unidad contra. Esto va a un proceso de fragmentación, a múltiples candidaturas, me parece a mí, claramente. Creo que es sano para el sistema político. ¿Por qué sería sano la fragmentación? No, la fragmentación como proceso. Yo entiendo que en las elecciones del 2025, acá tiene que haber varios candidatos, la sociedad vota y dice a él sí, a él no, a aquella sí, ¿no? Y eso va a ordenar, que la sociedad ordena, no es que la fragmentación como modelo eterno. Sí. Pero hay un periodo en donde no es un acuerdo de cúpulas, es la sociedad diciendo Juancito sí, María no, o Pepito sí, y entonces sí, eso se articula. Pero digamos, a posteriori, tratando de que haya una confluencia hacia el 2027. Sí, pero para eso va a ser la sociedad la que va a ordenar, y va a decir, si yo tengo un voto nada más y aquel tiene 200 votos, me conduce el que tiene 200. Sí, hay que tener esa generosidad. Pero es que la sociedad lo va a ordenar. La sociedad, yo creo que la sociedad está 3 pasos adelante de la política, que la sociedad es más que la política. De hecho, la sociedad buscó, entendía que estábamos en una encerrona y que no sabíamos cómo salir, y buscó a alguien en la atrás y dijo, vos andás y rompe todo. Un mandato que le dio Milei, vos andás y rompe todo. Cuando empezó a romper el sistema educativo, la misma sociedad le dijo, pará, esto no me lo rompa, porque mis hijos tienen que estudiar. Ahí sí, desearía que tengas razón. Pero como yo, entre otras cosas, si yo me equivoco, puedo pensar que sectores populares también se pueden equivocar. Obviamente, si yo no lo veo de Milei, es porque pensé que ese camino era equivocado. Pero lo das como un determinismo, como si fuera necesario, digamos, que la voluntad popular termine coronada en victoria, cuando la historia ha mostrado en un montón de oportunidades que esa elección fue fatal. Sí, no lo doy como un determinismo, sino que creo que no es que yo digo, bajo cualquier regla, tiempo, lugar, la sociedad tiene razón. Sino que digo que estamos en una encerrona compleja en Argentina, sin poder resolver gran parte de los problemas. La política no lo podía resolver, me incluyo, digo, no es que otros no la podía resolver, y la sociedad decidió buscar que estaba dispuesto a romper todo para salir de ese lugar. Yo claramente no lo voté a Milei y estoy Claro, de Milei, total. pero lo que entiendo la lógica de la sociedad y entiendo que hoy estando mal, y son muchos los que están, son mayoría que están mal en Argentina, dice, bueno, ojalá que esto funcione, ojalá que vaya, así por lo menos puedo mejorar un poco. Sí, a mí me pasa en ese sentido algo. Primero el respeto a esa voluntad y a ese deseo. Y en tal caso, buscar maneras de articularnos. Correcto, digamos, ¿no? Eso claramente, no acusatoriamente. No, claro. Pero hay subyace una identificación con la violencia inevitable, porque si no hay algo de la violencia depositada en Milei, si no hay un grado de identificación con la ruptura violenta, no lo podías votar. Hay algún grado de identificación con el hartazgo, con la ruptura, que tiene mucha violencia. No es un voto de paz. ¿Lo ves? Como no, a ver, ser un no, a ver. Creería yo que lo distinguiría así, lo estoy pensando en el aire, o sea que no es que lo que sí, tengo que contraconstruir. Sí. La lógica de Milei es una lógica violenta de posicionar al extremo todo de lo que fuera. Discutimos si es Pomelo o no Pomelo, va a ir al extremo así. Así son las extremas derechas. Y son inmunes a los datos. Dicen cualquier cosa, sea cierto o no, van para adelante, ¿no? El vocero presidencial mostró una radiografía de un perrito con una cola diciendo que la persona había accedido a una pensión por discapacidad. No es cierto, nunca accedió, pero lo instaló. Le sirvió y siguió para adelante. O sea, es claramente. Ahora, no es que es una sociedad que acompaña la violencia. Se identifica con un gesto de violencia y creencia. No, yo creo que hay un juego
No lo creo. Yo creo que hay un juego de lenguaje de las redes que algunos entienden más que otros. Milei habla como si estuviera en Twitter. Y sus seguidores más cercanos también dicen cosas brutales. Yo que vengo del mundo académico digo, pero a mí me tenés que mostrar algo, no es que me decís cualquier cosa ahí porque sí, vos explícamelo. Pero es otra cosa. Ahora, no es una sociedad violenta. Los argentinos No dije eso. No, pero digo, yo quiero decir, dije una identificación parcial con algún grado de violencia. Bueno, pero es obviamente opinable. Es identificación parcial y no para justificar todo. mi impresión es que la sociedad argentina fue a buscar a alguien que patee el tablero y luego a buscar a alguien que diga, ya está, correte, ya rompiste, vamos a ordenar. Pero patear ya implica la violencia. Sí, pero tenía que ver con un esquema de no entender por dónde se podía salir. Eso es gran parte culpa del peronismo, no haber planteado. Digo, pero cuando uno está encerrado, yo veo la elección de Milei, una pareja que está en un momento de ruptura fuerte y no puede ver nada y dice, más no quiero ser hermano, basta. Esa pareja, unos meses después, dice, bueno, no era tan así, pero hay un momento que digo, basta. Bueno, ese fue el esquema. No le doy, ojalá no me equivoco, la connotación de violencia en esos términos, o por lo menos digo, el lenguaje de Milei es violento y el lenguaje de la extrema derecha es violento. Porque la claridad la dan en la violencia. Ellos son capaces de decir cualquier bestialidad de cualquier manera. Pero la sociedad no acompaña eso. La sociedad entiende que había alguien que tenía que hacer algo, pero no acompaña eso. Es una sociedad distinta. Yo creo que parte sí, parte no. Creo que hay grupos muy pequeños. Que hay gente, no el núcleo duro, digamos, no me refiero al núcleo duro, me refiero a que la gente se enoja fuertemente con la política tradicional, se enoja fuertemente con la política tradicional, y en ese enojo fuerte, digamos, convive con cierta intensidad, donde le tolera, o donde convive. Eso es así, pero es momentáneo. O sea, sí, pero es momentáneo. No, yo lo deseo y trabajemos para eso. Estoy convencido, primero, yo soy de lo que creen que tenemos que construir una nueva mayoría, distinta y otras ideas. Sí. Pero creo que ese fenómeno es momentáneo, sí, lo creo así. Es un momento. Bien. Un momento hay una ruptura de una pareja, hay un momento que está muy sacado, y otro momento que no. Totalmente. Sí. Yo como veo una ola internacional, digamos, lo que quiero decir, que no solo lo deseo como vos lo planteás, sino que simplemente digo, requiere de la acción, de la confluencia de fuerzas para que esto se constituya y se impida. Absolutamente. Y ahí yo diría, un problema serio con los partidos tradicionales. No hay que construir otra cosa, de otra manera. Pero sí, absolutamente. Yo laburo para construir una nueva mayoría, pero con ideas nuevas, distintas, con otras lógicas. Pero ¿qué punta ves por ahí, digamos, en ese sentido, personificado en ideas y en dirigentes? En dirigente no lo veo. Yo creo que la sociedad no va a ir para atrás, claramente. Esto no es un péndulo. Sí veo como la construcción de ideas de equilibrio entre Estado y mercado. Aquí hay que hacer una reforma laboral en serio, seria, razonable. Digo, el kirchnerismo, uno de los problemas de todo es que impidió hablar de determinados temas. Hay que hacer una reforma de la escuela secundaria, hay que reformar. Y los 2 últimos años, el que está en la escuela tiene que trabajar también. Digo, tenemos que ir hacia adelante, construir. No se puede, no es que no se puede decir, pues, pero esos esquemas, en mi opinión, van a ir dando nuevos. Pero en términos declarativos, la última Cristina ha hablado de relación público-privada, ha hablado de reforma jubilatoria, ha hablado de reforma. Es así, absolutamente. Si uno escucha a Cristina, hace rato que está más por el lado del equilibrio. Exacto. Pero el problema acá no es uno que dice, sino que representa también y que escucha el otro. Quería hacer una mención al tema de la forma. Yo creo que se subestima la importancia de la forma. Para mí la forma es un modo de la comunicación política inevitable, que está implicada en el contenido necesariamente. No hay forma sin contenido y contenido sin forma. Y que de alguna manera la forma va a indicar el modo en que se articulan las diferencias entre las partes, ¿no? Es decir, de alguna manera es una relación de autoridad la forma. Porque si no se transforma en una especie de adorno, de ornamento, la forma, o en una mera formalidad. Y en la forma se juega el agravio, la humillación, la violencia, la pena de muerte o la probation, digamos, ¿no? Entonces no existe una ideología sin forma, ¿no? Y subestimar las formas
creo que es un grave riesgo porque te inhibe de saber luchar contra las formas que hoy están expresadas sin, por ahora, y esto, mis comentarios son también para tu opinión, se alojan en el campo simbólico y el plano digital, básicamente, no pasan ese umbral, digamos. Tomo la declaración de Abascal de ayer, donde Abascal declara: nos asisten los astros, nos asiste la verdad, se hace dueño de la verdad, y no hay opción para la derrota. Con lo cual, es una declaración verbal de suprimir al otro. Si la única opción en la victoria, esto implica la supresión del otro. Y Milei, retomando a Lenin, casualmente, habla de teoría revolucionaria para la transformación revolucionaria y habla de que el centro es funcional a la izquierda criminal. Sabemos que la izquierda criminal, en el concepto de Milei, va desde María Eugenia Vidal hasta Kicillof o Breck. Entonces, este tema de las formas, que para mi gusto descuida a Cristina en su valoración conceptual, en la importancia que deben tener las formas, me preocupa mucho porque no imagino tanto tiempo sin que esto pasará, que ya pasó de alguna manera en el atentado de Cristina, ¿no? Solamente tomo el Gordo Dan, donde cuando declara que las fuerzas del cielo son el brazo armado, y después declaran que ese brazo armado son los celulares, una semana antes el Gordo Dan había dicho que le gustaba las armas. Sigue todo en el campo simbólico. O sea, no se amputó el brazo de nadie, pero tiene una potencialidad que para mí es riesgosa. No sé qué. Sí, yo ahí tengo dudas en este plan. Efectivamente, en mis categorías tradicionales, el gobierno gira hacia lo facho en muchas acciones y en muchas miradas, que es suprimir al otro. Nos asiste la verdad, son la fuerza del cielo, los demás que se corran pues lo pasan por arriba. Y nosotros ganamos. Mi pregunta es, ¿a quién le está hablando y cuánto la sociedad lo está receptando? Yo creo que muy poco. En términos masivos, hay un grupito. Sí, por supuesto. La sociedad, hay un fenómeno de implosión social argentina. Hay mucha gente que revienta para adentro, porque no le alcanza, porque no llega, está preocupada por sus dimensiones. ¿Cuánto recepta lo que dice el Gordo Dan? Muy poquito, pero muy poquito. ¿Cuánto recepta lo que puedo decir yo o cualquiera? Muy poquito, casi nada. Porque yo creo que está girando sobre el vacío eso. No le quito importancia al dicho, al valor simbólico. Entiendo que la sociedad está en otra cosa y yo siempre trato de mirar la sociedad hacia dónde gira y hacia dónde va. En primer lugar. En segundo lugar, hay veces que está mal caracterizado el mileísmo en estos términos, en el concepto de crueldad. Yo no estoy de acuerdo con el concepto de crueldad, yo creo que es peor. Para mí, crueldad significa reconocer a otro y lastimarlo. Digo, yo te reconozco, veo que existís y te quiero lastimar. Eso es ser cruel. El gobierno no actúa así, el gobierno pasa por arriba como si la gente no existiera. Le quita el pasaje a la persona con discapacidad, le quita los remedios a los jubilados oncológicos, le quita a los electrodependientes la posibilidad de tener subsidio de electricidad, y te podría dar 20 ejemplos más. No es cruel, actúa como si no existiera. Se gira sobre sí mismo el gobierno, y en eso principalmente está su debilidad. Que se desengancha a la sociedad, tan convencido que la sociedad nos acompaña. No estoy tan convencido de eso. Yo creo que hay una sociedad en silencio, que se mete que está enojada con el peronismo, que está enojada con la política, que se mete para adentro y labura, y la lleva como puede. ¿A qué va a votar esa sociedad? Difícil saber. Y para mí el fenómeno del mundo hoy no es el crecimiento de la extrema derecha solamente, sino que los gobiernos duran 4 años. Es el cambio de gobierno. La idea que está gobernando alguien, no cubre las expectativas, queremos que gobierne otra cosa. Entonces, yo por eso matizo, no que le quito importancia a ese plano, pero matizo. No, yo comparto de que el proceso se caracteriza más por la inestabilidad que por el triunfo de una fracción hegemónica, digamos. Los gobiernos van y bien. Sí, y que el gobierno, con sus dichos, se está hablando a sí mismo, como ha hecho el kirchnerismo mucho tiempo hablarse de sí mismo, como muchos de nosotros nos hablamos de nosotros mismos. No es que le está hablando a la sociedad, no es un tema de conversación de la sociedad
Sí, entiendo que es muy alocado, mucho lo dicho. Yo voy a hacer un práctico. El gobierno vive de veto, de decreto y no presentó presupuesto en el Congreso. Eso para mí está fuera de la caja democrática. Sí, pará, decreto. Hacemos una ley, lo veto, consigo 84, 87 héroes y la mantengo independientemente del Congreso. Llamo extraordinaria y no presento la ley que tengo que presentar, que es el presupuesto, y quiero tener 2 años de presupuesto prorrogado. Y estás fuera del límite, estás siendo fuera del límite de la democracia. Ahora, eso, en mi opinión, tal vez ese debate, que es el debate que yo tengo en el Congreso, está desenganchado de la vida cotidiana, que va por otro lado, que no es que es una sociedad que lo está acompañando. Y a mí, por eso, me parece que los procesos violentos requieren de una sociedad que acompañe, y yo hoy no lo veo. No, Lo veo en sentido que le hable a alguien. Por supuesto, el gobierno le habla a los medios de comunicación, le habla simbólicamente a los que nos interesa la política, somos un grupo pequeño en la Argentina, muy autorreferenciado, manejamos todos Twitter, pero es un grupo pequeño. El conjunto de la sociedad está en otra. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una alternativa? Hablarle a la sociedad. Con otras maneras, yo tengo una manera, me caracterizo por tener una manera no violenta y tranquila, justamente, no creo nada en eso, pero tiene que tener contenido. Y mi miedo con esto siempre es que nos quedemos en la forma, que discutemos la forma, y no el contenido. El contenido es que hay un fenómeno de endeudamiento de la familia creciente, que hay un fenómeno de implosión social, de nueva pobreza, de clase media que se cae. No perder esa mirada. Es eso lo que yo después de estar en el Frepaso discutía siempre con la gente de Nuevo Encuentro, Sabatella. Y sí decía, ustedes son muy institucionalistas y poco sociales. En el sentido que ponían mucho acento en la transparencia, en lo republicano, sanamente, pero poco en la pobreza, en el laburo, en las changas, en la vida. Bueno, a mí siempre me parece, que no hay que perder esa dimensión. Claro, que además ese es precisamente tu perfil y tu preferencia. En lo que me sale a mí en el corazón. Yo, Prácticamente. mi pregunta siempre es, esta gente, ¿a quién le está hablando? En el barrio, no me refiero a los barrios pobres, sino en la diaria, no es un tema de conversación lo que plantea. No les quito importancia a la violencia simbólica y discursiva. Pero digo, hoy no es tema de conversación social eso. No, es convivencia, para mi gusto, en exceso tolerante, pero digamos, hay mucho por desarrollar. Nosotros, desde este programa también me gusta cotejar la idea de lo que significa una confluencia y una salida política, ¿no? Es decir, que tiene dos planos. El armado del programa, de un proyecto, que uno no se agote en el antimileísmo, que eso fue la experiencia del menemismo, de alguna manera, ¿no? Y una confluencia que hoy da margen a un nivel de amplitud histórico. Sí. Entonces, esto lo tiró el Topo Rodríguez, lo tiro como idea, a ver cuánto se coincide y cuánto no, que lo tiro en la misma dirección de lo que planteas vos, un 2025 donde vayan distintas expresiones, digamos, y luego de eso camino a una confluencia donde ese gran espacio tolere la competencia interna para que, digamos, con ese programa común como base, digamos, alguien lidere ese gran espacio, sin compartirse. 100% de acuerdo. Yo creo que es lo que hay que hacer y creo que es lo que va a suceder, las dos cosas a la vez. Creo que vamos camino a eso, creo que hay que ir a ese camino y que se va a ir construyendo ese camino. Bien. El 2025 no solo va a mostrar fragmentación, sino diversidad. Si yo saco el 80% de la voto, soy una cosa, si saco el 2% de la voto, soy otra cosa. Vamos a construir todo juntos, pero no es lo mismo. ¿Quién decide eso? La sociedad votando, básicamente. Totalmente. Y entonces sigue construir una confluencia. Esa confluencia no tiene que ser solo superestructura política en términos de peronismo, radicalismo, socialismo, sino que con la pyme, el comerciante, el cartonero, el docente, el laburante, el ciudadano, como puede. Es una nueva mayoría social que metidos ahí en lo social. Metidos en lo social y tomando a los que necesitamos lo mismo, que es que funcione el mercado interno. Es decir, la pyme, el comerciante, el cartonero, necesitan que la economía funcione, se mueva para que le vaya mejor en la vida. Sí. Así que parte de la base de ampliar la torta productiva del desarrollo económico. Sí. Pues sabés que ahí percibo tensiones dentro del kirchnerismo, donde hay una fuerza más atenta en, por así decirlo, en trabajar la alianza social, que de alguna manera, pero al mismo tiempo, para mi gusto, con el riesgo de subestimar la alianza política. Es decir, las conversaciones con los distintos referentes, dirigentes,
digamos, y que no se agote, aunque sea lo principal, que no se agote en lo social. Ese riesgo no lo ve. No, yo hoy no entiendo al kirchnerismo en términos de a quién lo está hablando. Para mí es muy importante el tema de a quién le hablo y qué representa. Esa es la lógica de la política. Y luego se está hablando a sí mismo, tiene una mirada muy crítica, genuinamente crítica del mileísmo, y eso es bueno y es natural. Cristina es un actor político de otra categoría, es incomparable con el resto, con cualquiera del resto, eso lo veo. Ahora, ¿qué le dice al tipo que se levanta a la mañana y hace changa y va a laburar, o al laburante que trabaja como puede, o a la pyme, o al comerciante, o al pibe que está en la escuela secundaria, o al padre que tiene un hijo con discapacidad? Falta esa conexión. Sí, va a necesitar ¿Axel está haciendo algo de eso o no? O Axel, que tiene mucha gestión de vida cotidiana. Sí, tiene mucha gestión de vida cotidiana. Vaya, hay un problema, una interna entre Axel y Cristina, no lo entiende nadie. No, porque digo, si yo digo blanco y vos decís negro, vamos a una interna y gente vota blanco-negro. Si yo digo blanco y vos decís blanco, no hay interna posible. No. Hoy es como una cosa. Pero con Milei como eje de gobierno, el blanco-negro es inentendible casi. Dentro del Milei. Absolutamente. Por eso digo, ¿para qué construir? ¿Cuál sería la razón? Porque la ayuda interna entre Cristina y Kicillof, ninguna. No hay ningún concepto, idea, nada que pueda ser distinto. La forma puede ser gradiente, pero digo, no es. No nos llevan a mundos distintos. No. Pero los tratos son diferentes. Sí, pero para mí he construido otra cosa. Yo creo que es una sociedad que cambió. Es como los pibes cuando juegan un jueguito pasan de pantalla y van a otro nivel y no vuelven al anterior. Hay veces que la idea del péndulo, vino después, Macri termina su gobierno con muchísimas dificultades. Cristina construye una idea de vamos a volver mejores, va con Alberto y hace la idea, vuelve a un péndulo, pero mejor. Esto no va a volver a ser así, no hay péndulo, es para adelante. Acá ganó un presidente que no tiene partido. Ganó en provincias donde nunca estuvo, no pisó la provincia. No recorre un solo lugar. Lógica del presidente natural sería, decime que hay para inaugurar y vamos a recorrer. Pero nada de nada. Va a los eventos extremos de extrema derecha. No hay más extremos. Le habla a los suyos solamente. Es otra lógica. Sí, o si va a ver a Blanca, le dicen arréglense con su plata. Absolutamente. Yo fui a Blanca después de su encuentro y estaban todos impactados, pero llegaron a la conclusión de que no pedían nada del Estado. O sea, han logrado el gobierno que la sociedad funcione como si no existiera el Estado. Y los que están en el comedor saben que no lo van a ayudar, punto. Se arreglan como pueden, le piden a la iglesia, al carnicero, al verdulero que pueda, se arreglan. Vino a presentar el presupuesto al Congreso, Milei. Yo estaba sentado a escuchar. Él dijo, mi tarea es hacer Estado Nacional 3 cosas. Manejar las variables macroeconómicas, las relaciones internacionales y administrar justicia para cuidar la propiedad privada. Punto. El resto no es mío. Salud, educación, trabajo, no es mío. Es de las provincias, es de los municipios, o del sector privado, o de nadie. Exactamente. Uno dice, che, pero pasa un poco. ¿Cómo que no es mío? No es mío. Bueno, es otra lógica, una lógica absurda, haciendo un experimento ridículo. Ahora, se gana mejorando, se gana no diciendo, volvemos a lo que hicimos siempre, sino con otras ideas, con otras miradas. Absolutamente. Pero curiosamente, digo, hay algunos, y fue Cristina quien tiró algunas ideas que forman parte de ese posible futuro. Absolutamente. Cristina, en términos yo creo que con Cristina tengo una como mirada doble. En términos de sus conceptos, sus ideas, tiene claro que quiere una reforma laboral, que quiere un esquema de equilibrio, que el superávit fiscal tiene lógica, de valor. Si ella representa eso en la vida cotidiana para la ciudadanía, no me queda claro. Pero que le excede a ella es qué representación uno le fue quedando en la sociedad. Claro, y si además expresa esto en el estilo pedagógico de docente de escuela, también es problemático. Absolutamente. Porque la sociedad no quiere a nadie que le diga lo que tiene que hacer. En realidad, la sociedad, por eso con el tema de la violencia, yo me quedo mucho pensando y lo pienso todo el tiempo. Ve a Milei hablando, no lo asocia con su vida cotidiana, decir, mira este tipo lo que dice.
se va a su casa y se preocupa por sus hijos, por el laburo, por la escuela, por la diaria de cualquier familia. Está muy desenganchada de la política, ¿eh? Y eso es distinto al siglo XX, que la política entraba en las casas. Y en mi opinión es que el fascismo y los procesos que se dieron tenían que ver con una sociedad muy politizada que hoy no está. No quiere decir que eso no cambie. No, es un momento distinto, muy claramente. No hay una sociedad militarizada como existía en aquella época. No. Muchas diferencias. Confieso que, dado el contexto, si mañana hay un muerto, la teoría conspirativa ya está armada, y a esa teoría conspirativa la puede acompañar una parte de cierta importancia. Sí coincido, y coincido también que bueno, te gusta decir cualquier cosa, cualquier verdura de cualquier manera. Eso sí lo creo claramente, eso sí. Bueno, pero queda de nosotros construir otras cosas, y que hay una sociedad sana en la Argentina, que labura, que le pone el cuerpo, que va para adelante. La gente del mundo de gente sana, que se levanta a la mañana y la pelea todos los días. Sí, esa mirada es indispensable, ese grado de confianza es indispensable. Sí, pero digo, yo no es que lo digo para construir algo. Estoy convencido que hay una sociedad sana en la Argentina y que eso va a construir algo de izquierda. Y que esa sociedad, lamentablemente, en un momento dijo, ya está, esto no. Que alguien rompa. Yo hubiera preferido que hubiera buscado a alguien que rompa menos, que sea más moderado, pero no. Sí, bueno, claro. Ese margen lo habíamos perdido nosotros en turnos anteriores. Exactamente. Y por eso no nos miraba al peronismo. Exacto. Bueno, Daniel, un gusto. ¿Alguna pregunta que No, me quedo pensando porque para mí el tema de la violencia y lo simbólico es como un tema que me da vuelta todo el tiempo. Sí. Yo creo que hasta acá el gobierno se maneja dentro de la caja democrática, se está pasando de rosca con muchas cosas y eso a mí me preocupa, pero que en este contexto es un tiempo de la política sin vínculo con la sociedad no va y tenemos que construir una mayoría desde abajo. Yo te digo, creo que algunos de ellos obviamente no se ponen el uniforme porque el contexto no se nos permite. No tengo duda de que si hubiera un contexto favorable se ponen el uniforme. Sí, y de hecho, la propia vicepresidenta tiene expresiones y miradas. Ahora, ¿cuánto de eso la sociedad está tomando? ¿Cuánto eso vincula con la vida cotidiana? Tengo muchas dudas. Abonemos. Y otra duda que tengo, pero sería para otro momento, es cuando el kirchnerismo compró tanto a la CLO. Una parte de la sociedad no lo veía así también, como una cosa muy cerrada, ¿no? Como amigo-enemigo. Es que dentro de la riqueza teórica de la CLO, y yo soy un seguidor me formé absolutamente, me he comido sus libros, pero hay un abuso confrontacionista. Exacto. Sin duda. Y eso me derivó en esto. Y Chantal Mouffe le pone, cuando le saca al enemigo y le pone el adversario y pone la democracia adversarial, le calza un poco el sentido a esa. Pero eso lo fue agobiando también a una parte de la sociedad que sentía que le faltaba libertad de espacio y fuimos generando esto. Y se van armando trincheras y ahí no se sabe. Muy complejo. Pues yo que salí por arriba, de otra manera, para adelante, con consenso y entendiendo que es una sociedad diversa. Y muy individual y muy metida en sí mismo, que va a votar, pero que sus temas son la diaria, la vida cotidiana, no la política y el espacio público. No. Muchas gracias, Daniel. Gracias por estar. En mi cuerpo podés ver un río que esconde un mar y un mar que guarda un gran motor. Un océano complejo. Una noche de abril, el teléfono sonó y de ahí salió tu voz, secándome por completo. Me dijo que no iba a hacer falta, pero al final yo pude ser la guerra y vos, la guerra y vos. Y la fuerza no está
decidió apagar de a poco su luminaria obsesión de mover al mundo entero. De colonizar tus besos. Me dijo que no, que ahorre mi tiempo, que me abra el pecho enfrente de un espejo. Ahí no hay amor, hay perros hambrientos y que no van a querer parar hasta comerse al sol. La guerra y vos, la guerra y vos. Ya no me puedo esconder, ni en un tercio de tus ojos tu mirada se perdió. Con el humo y la gente. Me dijo que no iba a hacer falta un río de sal envuelto en arena. Sabes encontrar mis lados ausentes, pero al final yo pude ser la guerra y vos, la guerra.